Hola, ¿qué tal? Nuevamente tengan una buena bienvenida a esta nueva clase de botánica médica, la clase número 11. Vamos a estar hablando de la importancia que tienen las plantas medicinales y vamos a estar hablando también de algunas plantas venenosas que por ahí pueden existir, nos pueden hacer efectos nocivos. La clase pasada estábamos platicando acerca de la cuestión de drogas vegetales, de drogas, de medicamentos, también de plantas medicinales y los principios activos. Bueno, aquí vamos a estar interactuando acerca de la importancia que tienen las plantas medicinales en el uso diario, en conocer también cómo nos ayudan, cómo nos perjudican en ocasiones, y vamos a estar hablando de las plantas venenosas, que pues en muchos de los casos existen personas, existen lugares donde se recomiendan ciertas plantas, pero que en realidad son de mucho cuidado y que algunas incluso sí no son 100% recomendables para nada su ingesta, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa importancia que tienen las plantas medicinales, ¿ok? Se denomina planta medicinal a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes. Esto va a depender hojas, flores, corteza, raíces, tallos, etcétera, para tratar enfermedades de personas o incluso animales. Ya habíamos hablado un poco al respecto de las plantas medicinales en las clases pasadas y ahora mismo, pues bueno, estamos retomando esa parte. Entonces, esta acción terapéutica que va a tener las plantas medicinales, por supuesto, se utilizan para aliviar o mejorar las condiciones de un paciente que tiene alguna enfermedad, algún padecimiento. Y pues se debe a las sustancias químicas que se llaman principios activos. También ya habíamos visto que un principio activo pues es justamente el que va a hacer efecto, va a tener una acción farmacológica dentro de nuestro organismo. Y entonces el vehículo, el excipiente, pues aquí está, más que nada, pues es la planta medicinal, la que va a albergar ese principio activo. El uso de las plantas medicinales en la medicina tradicional, pues bueno, tiene mucha antigüedad, tiene cuestiones históricas, ajá, y pues bueno, relacionándose con la ciencia actual, pues bueno, se puede determinar e identificar, incluso aislar y producir cientos de principios activos que provienen de estas plantas medicinales para ya utilizarlos en un laboratorio y poder pues replicarlos, ¿no? Con esto pues se utilizan y se elaboran cierto tipo de fármacos, medicamentos que se van a tratar, que se van a utilizar en el tratamiento de diversas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces hay una parte de la importancia de las plantas medicinales. Bien, vamos a continuar. Aquí son muy importantes porque brindan al ser humano la posibilidad de poder tener en ellas curaciones de cientos de miles o incluso de muchísimas enfermedades que podrían a veces ser mortíferas si no se curan ni se atienden a tiempo. ¿Ok? En nuestros ancestros, cuando no existían todavía medicamentos, fármacos que están ahí ya a la mano, a la vuelta de la esquina en una farmacia, nuestros ancestros utilizaban las plantas medicinales. Ellos conocían a detalle cómo utilizar una planta benéficamente. Claro, esto fue a lo largo de los años porque, pues bueno, es como todo proceso. En el inicio, pues tendemos a cometer cierto tipo de errores y de alguna otra forma eso mejoró toda la cuestión respecto a las plantas medicinales. Algunas plantas nos sirven muy bien, algunas otras no tanto y algunas otras incluso nos llegan a perjudicar. ¿Sí? Entonces la importancia de hacer esto es que nuestros ancestros las utilizaban con fines pues, terapéuticos, ¿sí? No existían medicamentos. También otra parte muy importante es que en muchos lugares aledaños, en pueblos marginados, rurales, no existe tampoco quizá muchísimos medicamentos que lleguen hasta esas zonas más alejadas de las ciudades, por lo que recurren a lo que son las plantas medicinales. Y claramente pues se tiene que conocer propiamente una planta porque si no pues la podemos mal emplear. ¿Sí? Entonces también son importantes también saber cómo actúan, ¿sí? Ya sea una acción analgésica, antiinflamatoria,
antiinfecciosa, laxante, purgante, bueno, siendo lo mismo, ¿sí? O que retenga líquidos, que los saque, etcétera, etcétera. Hay muchísimas acciones farmacológicas que podemos utilizar dependiendo de la planta medicinal y su principio activo. Esto, pues bueno, es importante conocer que toda la fauna que nos ofrece la tierra, pues va a ofrecer una medicina natural que hace posible de una forma confiable y segura la cura de muchos males que van en contra del ser humano, ¿sí? Que nos están atacando. Existen actualmente muchísimas enfermedades que nos van a estar atacando y eso va correlacionado justamente pues a la vida que actualmente estamos teniendo, ¿no? A los malos hábitos, a la contaminación, a las pandemias, etcétera. Entonces, las plantas medicinales tienen o son básicamente pues importantísimas. Más allá de que nos aportan oxígeno con todo el reino plantae, pues bueno, nos aportan nutrientes para poder alimentarnos, incluso muchas plantas medicinales nos las podemos comer. Ajá, desde hace muchos años, como he mencionado, se ha venido haciendo un uso curativo de ellas mismas, de las plantas, y se comprueba todo esto como el consumo o la aplicación de algunas plantas que mejoran cierto tipo de dolores, alivian cierto tipo de enfermedades o hacen el tratamiento para enfermedades y son bastante buenas. ¿Ok? Otra importancia por ahí, o que es algo de relevancia, es que es rentable y menos costosa que los medicamentos que se compran en una farmacia. Ir a comprar algún medicamento, porque muchas veces es necesario, ¿de acuerdo? Para ello, pues vamos nosotros, como proveedores de la salud, vamos a determinar en qué cierto momento ir y comprar algún fármaco, ¿de acuerdo? Y hasta qué límite tenemos para ofrecer algún remedio herbolario, medicamento herbolario, etcétera, ¿sí? Otro mérito, pues bueno, es que se puede comprar sin receta, ¿sí? Esto es algo también ciertamente preocupante de alguna manera, porque mucha gente utiliza las plantas indiscriminadamente, sin saber las consecuencias que pueden tener en el organismo, hacia las personas y demás. Y más si no se conoce a detalle cómo actúa una planta o cuál es su principio activo y cuáles son sus dosis. ¿Sí? Pero de alguna otra forma, las plantas medicinales que no haya mayor problema, que se usen en la vida cotidiana, se pueden adquirir y podemos hacer muchos preparados galénicos, las cuales nos van a aliviar de cierto tipo de dolencias y de padecimientos. Ok, en ocasiones la medicina herbaria y los remedios herbolarios son o pueden ser más eficaces incluso que la medicina alopática. Esto no es en todo, sin embargo, en muchísimos de los padecimientos que tenemos, las plantas medicinales han demostrado ser más eficaces que los mismos medicamentos. Aparte que pues no hacen mucho más daño que los químicos como tal que ya se hacen en laboratorios. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es lo que menciono, que hay efectos secundarios negativos. Las plantas medicinales tienen pocas o son muy leves y a veces no tienen ningún efecto secundario. ¿Sí? Ok, entonces, la medicina herbaria pues, puede ser efectivamente utilizada como un proceso natural para desintoxicar nuestro cuerpo. Hay muchísimas plantas que nos ayudan para esta cuestión, nos ayudan a la digestión, nos ayudan al metabolismo, absorción, etcétera. Y pues bueno, nos van a ayudar con todo tipo de dolencias, con todo tipo de manifestaciones clínicas, nos van a ayudar todas estas plantas, dependiendo la dosis y la forma en que nosotros nos las tomemos o nos las pongamos. Aquí, pues bueno, cabe destacar por último que las plantas, como ya lo mencioné, indiscriminadamente a veces se utilizan y eso se tiene que limitar porque podemos también nosotros en algún momento llegar a hacer algún daño en vez de un beneficio y eso es lo que no queremos. Si vamos a hacer algo es ayudar a nuestro paciente con cierto tipo de plantas, cierto tipo de dosis, cierto tipo de recomendaciones. ¿Para qué? Para que no caigamos en ese uso indiscriminado de nuestras plantas medicinales. Ok.
Aparte de que son de importancia socioeconómica para las pequeñas comunidades, las cuales, pues bueno, pueden hacer algunos preparados con prácticas ancestrales y van a aportar beneficios nutricionales a la salud de nuestro organismo, ¿sí? Y las características que la conforman van a mantener un equilibrio en la diversidad biológica y en los ecosistemas, ¿sí? Algunos estudios, pues bueno, se han enfocado más al ámbito farmacéutico. Esto, pues bueno, de alguna u otra forma nos correlaciona en que muchas personas utilizan las plantas y las pueden estudiar, las pueden llevar en un estudio muy minucioso. ¿Para qué? Para posteriormente enfocarlo a un ámbito farmacéutico, haciendo cierto tipo de medicamentos herbolarios. Obviamente todo esto tiene que estar regulado. Por último, plantas venenosas. Existen muchísimas, ¿sí? Y son tóxicas por sí solas. Eh, Hay muchísimos estudios que resaltan la importancia de conocer las plantas y de las dosis. Hay algunas plantas que ni siquiera son recomendables ingerir, ¿sí? La hiedra, por ejemplo, ingerida por los niños, masticada o en infusión, va a producir trastornos digestivos, dolores de cabeza, espalda, somnolencia y en ocasiones llevan a la convulsión, ¿sí? Con elevación de la temperatura corporal. Algunas otras, como el salco, citizo y azafrán, producen intoxicaciones parecidas por la cicuta, ¿sí? Algunas pueden ser mortales. Con algunas plantas, incluso se utilizan en la vida cotidiana, pero de alguna otra forma hay que tener cuidado. Estas plantas tóxicas o venenosas son plantas que al entrar en contacto con ellas pueden causar graves intoxicaciones, sobre todo cuando son ingeridas, ¿sí? Estas intoxicaciones se pueden presentar por tocar las plantas, incluso comerlas o tomarlas en forma de té o cocimientos. Son ornamentales, hay dentro de las casas, jardines, en accesos públicos, ¿sí? O usadas como plantas medicinales, pero que por usar más de lo debido causan daño al organismo. Esto es lo que les mencionaba al tener cuidado con las dosis que nosotros ejercemos o damos a nuestros pacientes. Sí, y aquí, pues bueno, algunas de ellas, algunas plantas venenosas. Aquí me centraré un poquito en lo que es la ruda, por ejemplo. Eh, Aquí en algunas ocasiones se utiliza con fines benéficos para el organismo. Por ejemplo, para la parte de las mujeres en su periodo menstrual, ayuda justamente a regular esa parte de los dolores, ayuda a que sea un poco más rápido, menos dolorosa, etcétera, ¿sí? Porque tiene esos principios activos que ayudan eh, a relajar toda la musculatura del útero, entre otras cosas, pero que si se pasan, puede tener algunas complicaciones. Incluso no se debe usar en personas o en mujeres embarazadas porque puede ocurrir lo que es el aborto, ¿no? Por ahí a lo mejor muchos de nosotros conocemos y sabemos, en algún momento vimos esa parte de que se utiliza o se escucha que la ruda para abortar o que la ruda para ayudar a que el parto, etcétera. Justamente por esa situación es algo complicado de manejar esta planta. Hay que tener mucho cuidado con esta. Entre otras cuantas, sin embargo, pues aquí me centro un poco más en esta porque es muy conocida. Las demás plantas que aquí estamos viendo, bueno, algunas de ellas son ornamentales, algunas son silvestres, ajá, o las dos, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Aquí algunas otras son sustancias tóxicas con efecto sistémico, pueden causar intoxicación y aún la muerte, ¿sí? Más que nada esto por grupo y demás, dan a entender que hay más plantas que se van a diferenciar por cómo da la intoxicación o cómo tienen sus efectos venenosos. De alguna otra manera o de alguna otra forma hay que tener cuidado. Listas aquí no les pongo de qué plantas venenosas hay y demás, porque son muchísimas. Son muchísimas plantas. Aquí la cuestión es, hay que tener cuidado de identificarlas. Esto, de hecho, pues va a ser una de las tareas, porque ahí ustedes mismos van a ir reconociendo. ¿Por qué?
por qué es una planta venenosa, qué principios activos tiene y cómo es que afectan al organismo, ¿de acuerdo? Más que nada es eso, pero aquí queda lo de las plantas tóxicas o venenosas, son principalmente plantas que al entrar en contacto con ellas, sea de forma tópica, de forma ingerida, o en té o en alguna otra presentación, nos va a causar síntomas y signos que nos van a perjudicar, ¿de acuerdo? No va a tener nada de beneficio, por el contrario, nos van a tener algún problema, nos va a dar algún padecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia también de conocer las plantas venenosas y pues más que nada también de conocer la importancia de las plantas medicinales. Son muy importantes para nuestro beneficio, pero hay que tener mucho cuidado en las dosis, hay que identificarlas bien, hay que conocer sus principios activos, porque de lo contrario podemos causar cierto tipo de males. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí queda la clase número 11, la importancia de las plantas medicinales y las plantas venenosas. Muchas gracias.